¿Puede un hijo sucesor reclamar la parcela que vendió su papá, que era dueño o titular, pues, original? Es el tema de este video. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Por si te quieres integrar al grupo donde constantemente estamos compartiendo información relativa a lo agrario. También a través de ese número puedes llamar, puedes enviar un mensaje para solicitar asesoría personalizada para tu asunto, tu problema, tu caso en materia agraria. Es importante aclarar que durante la pandemia, cuando estaba cerrado el tribunal, la Procuraduría Agraria y el RAN, la asesoría era completamente gratuita para solidarizarnos. Hoy sí genera honorarios, sobre todo por la dedicación del tiempo que requiere una llamada. Valoren siempre el costo-beneficio. Si lo que está en riesgo vale pagar la asesoría, hoy con la comodidad del celular, en donde te encuentres, en el extranjero, en Estados Unidos, en una zona montañosa, en la ciudad, desde tu celular puedes al instante recibir esa asesoría. Y si lo que necesitas es una asesoría gratuita, también tenemos disponible el grupo en Facebook Derecho Agrario. Ahí hay varios colegas, mis respetos para ellos, para su conocimiento, para su experiencia, completamente gratuito, puedes exponer tu caso y ahí entre todas y todos te ayudamos. En YouTube también te recomiendo inscribirte, donde vas a poder volver a ver este video y más de 400 videos, todos relacionados con la materia agraria, la justicia agraria, el derecho agrario, la abogacía agraria, asuntos, problemas de integrantes de ejidos y de comunidades. Este video aplica por igual para ejidos y comunidades. Y por equidad de género, cuando me refiero a heredero, sucesor, ejidatario, también abarco a la mujer. Ambos géneros, personas todas. Simplemente singularizo por la rapidez de los tiempos en un video. Pues bien, un problema recurrente. Si un hijo, una hija, una viuda resultó heredera de un conjunto de parcelas de tierras de uso común, pero si el heredero, el papá, el esposo, el ejidatario, pues vendió, obviamente en vida, una de esas parcelas, la pregunta es que si el heredero la puede reclamar como parte de la herencia, pues. Ojo aquí, por venta me refiero a la enajenación onerosa. Ese es el nombre técnico correcto para la compraventa de una parcela, que básicamente consiste en ceder, entregar la titularidad de la parcela a cambio de un pago de dinero. Esa respuesta, esa pregunta, tiene varias respuestas, tanto en sentido positivo y sentido negativo. Así que hay que poner atención. Vamos por la primera variante. Todos son casos reales. Depende mucho si el hijo va a reclamar esa parcela que vendió su papá. Depende mucho si esa venta la hizo antes de la asamblea del procede, antes de la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, antes de la asamblea del ADAT, antes de la asamblea de la entrega o asignación de tierras. Ojo ahí, antes de esas asambleas, las primeras comenzaron a partir de 1992, porque la ley agraria empezó su vigencia en 1992. Antes de la asamblea, nada más se disponía de la posesión. En la gran mayoría de los ejidos y comunidades, nada más tenían en posesión ciertas hectáreas que le llamaban parcelas. En estricto derecho, no era una parcela como las conocemos ahora con subtítulo o certificado parcelario. Y seguramente se daba de manera informal, incluso de palabra, por una constancia informal, por un contrato informal, por aprobación de la asamblea. Y ya llegado el procede, cuando llegaron los ingenieros a medir cada ejido, cada comunidad, y empezaron a delimitar lo que eran las parcelas, pues ahí estaba el comprador y pidió que la parcela pues la pusieran a su nombre. Y como no había nadie que se opusiera, la asamblea estuvo de acuerdo que el comprador iba a recibir el título o el certificado parcelario a su nombre.
En ese caso, entendemos que la parcela se asignó en procede al comprador. Por lo tanto, el hijo no tiene derecho a reclamar. Y aunque demandara, no va a proceder esa demanda. Porque ya prescribió el plazo que establece el artículo de la ley agraria, el 61. Y excedió en exceso. Y de hecho, ese derecho a demandar la asignación de la parcela a favor del comprador era del papá, el derecho, era su obligación demandar. Si no lo hizo, se entiende que estaba de acuerdo, se entiende que consintió el acto. Entonces, el interés jurídico era del papá, por lo tanto el hijo ya no tiene nada que andar reclamando ahí. El hijo, la hija, la viuda o quien resultó sucesor. Segunda variante, si la parcela si la venta se hizo después del procede, pero la parcela ya está a nombre del comprador, ojo ahí, por regla general no puede, excepto, salvo o al menos que el hijo considere que el contrato no reunió los requisitos de legalidad. Por ejemplo, no se le notificó el derecho del tanto a él como hijo, a sus hermanos, a la viuda. Entonces sí podrían demandar la nulidad. O en su caso, que el contrato tiene vicios del consentimiento. Si él está seguro y puede demostrarlo, con pruebas obviamente del Tribunal Agrario, que el contrato, por ejemplo, tiene vicios del consentimiento porque el papá en esos tiempos ya era incapaz, ya tenía algún problema de salud, pérdida de la memoria, ceguera, sordera, etcétera, o se aprovecharon de su extrema necesidad, ignorancia, etcétera. Entonces puede acreditar eso ante el tribunal y sí podría demandar la nulidad de ese contrato y adjudicarse por sucesión la parcela. La tercera variante, si la compraventa no se inscribió en el RAN o si se intentó la inscripción, el típico caso donde ingresan los documentos pero no le dan seguimiento, tal vez el RAN no aprueba ese contrato por algún detalle, algún defecto, alguna falta de requisito que le encontró y ahí quedó abandonado o descuidado el trámite. Es decir, la parcela todavía aparece a nombre del ejidatario que vendió y ahora viene su hijo del ejidatario que vendió a reclamar. En ese supuesto sí podría adjudicarse vía sucesión la parcela porque en estricto derecho la parcela no le pertenece todavía al comprador. Y si el certificado de derecho vía sucesión se lo entregan al hijo, al heredero, el heredero puede demandar, en su caso, al comprador por la desocupación y entrega, por el mejor derecho a poseer. A veces pasa también, y muchas veces mejor dicho, que se vende una fracción, un pedazo de parcela. Si son 10 hectáreas, nomás vendió 1 hectárea el papá como titular. Y una fracción de parcela no se puede titular, no se puede sacar un certificado por una fracción de una parcela. La posesión todavía sí se puede rescatar por parte del comprador, pero lo que es un título o un certificado parcelario, no. En este caso, el hijo sí puede reclamar esa fracción. O a veces sucede que el comprador fallece. Durante la compraventa fallece el vendedor, el ejidatario, el papá. Y viene la viuda, viene el hijo, viene el heredero a reclamar. Ojo aquí, herederos, sucesores, no sean abusivos, no sean gandallas como lo dicen en el barrio, no sean ambiciosos. Si ustedes han enterado que su papá, que su esposo, estaba en tratos en la venta de esa parcela y recibió dinero que incluso ustedes hasta recibieron una parte, sean honestos, respeten esos tratos. Si por ahí está pendiente una cantidad, pues recíbanla y lleven a cabo el papeleo. O si consideran, y eso ya sea a su juicio, a su conciencia, que le estaban viendo la cara al papá, estaba enfermo, ignoraba de leyes, abusaron de su necesidad, le falsificaron firmas, ahí sí pueden reclamar, ahí sí se vale. Pero sean respetuosos de los tratos cuando esos tratos son derechos, aunque no se hayan reunido todos los requisitos de ley. Esa es una recomendación sumamente importante.
Y ojo ahí, a veces me dicen, ya es que licenciado, esto pasó hace 20 años, eso pasó hace 10 años, eso pasó hace 5 años. No importa, si existen uno de los motivos que te acabo de explicar, puedes demandar. El único riesgo que corres es de que el comprador ya tenga la posesión y te contrademande la prescripción. La prescripción significa que tú ya tienes más de 5 años de buena fe o más de 10 años de mala fe, de manera conflictiva, y le reclamas al tribunal que ya te reconoce como tuya la parcela que compraste y que por aquí si motivo no se puede regularizar. Y debes de reunir, eso sí, los requisitos del artículo 48 de la ley agraria, que el principal es tener un documento, un legítimo título y una causa generadora de la posesión, y que esa causa generadora y ese título esté enfocado a que quieres adquirir la titularidad o la propiedad, pues, de la parcela. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, no te sirve porque con un contrato de arrendamiento no se tiene la finalidad de adquirir la propiedad o la titularidad, nada más sirve para la posesión. Entonces, eso te podría contrademandar el comprador, y es el único riesgo. No te condena a gastos y costas, no te van a girar oficio a la fiscalía, ni nada por el estilo. Pero vuelvo a repetir, sean honestos con su tipo de demanda, porque si conozco gente ambiciosa que resulta heredera, y por lo mismo, quién sabe cómo lo hicieron, pero son herederas, y andan queriendo quitar tierras que ya estaban comprometidas, y luego se meten en problemas más graves o más delicados. Es por eso mi insistencia en que si van a pelear, que sea lo justo, que sea lo legal, que sea lo derecho, pues. Así que a manera de conclusión, los pasos a seguir cuando eres heredero, cuando tu cliente es heredero, y dice, oiga, es que hay otra parcela más. Bueno, pues hay que ir a investigar, o puede ser la única parcela. Hay que investigar cuál es la situación legal, cuál es el estatus legal de esa parcela. Y a donde te vas a encontrar la información oficial, la información legal, la información real, es en el RAM, en el Registro Agrario Nacional, en la delegación del RAM, que también le llaman RAM con M. Ahí está, siempre ahí van a estar las actas de asambleas del Procede, las actas de asamblea de limitación de China de asignación de tierras, o asamblea de la DAT, o asamblea de FANAR, o asamblea de Rajá, o asamblea después de asignación de tierras, asambleas duras, asamblea del NIJA, tiene tantos sinónimos esa asamblea. O en su caso el contrato que haya hecho el titular de la parcela, el papá, el esposo, ya sea un contrato de compraventa, enajenación onerosa, un contrato de enajenación gratuita. También me encuentro por ahí sospechosamente contratos de donación. Entre comillas son donaciones en términos del derecho civil. Acá en materia agraria le llamamos enajenación gratuita, o contrato de cesión, pues, del derecho a cambio de un pago. Ahí van a estar en el RAN, de ahí puedes sacar copias certificadas de esos documentos. Y de paso puedes solicitar una constancia de vigencia de derecho sobre esa parcela, para que te cuente ahí el RAN cómo está el historial. Y ya con eso, con esos documentos, con esa información, con esos datos, ahora sí ve con un especialista, una abogada, abogado que le sepa estos temas. Ojo ahí, en materia agraria sale caro, y muy caro, lo barato. A veces tienes al abogado de confianza porque es el sobrino que es bueno para los divorcios, es la sobrina que es buena para lo penal, y dice, pues que si es bueno para los divorcios, que no sea bueno para lo agrario, y tómala. Pierden casos que estaban para ganarse. O van con el más cercano, ¿no? Pues aquí el vecino es abogado, trabaja en la fiscalía y él seguramente nos va a ayudar con el asunto agrario. Tengan cuidado, lo agrario es muy delicado, y el que no le sabe, les echa a perder el caso. Y lo peor del caso es que pierden, a veces, mejor dicho, pagan para perder. Y lo más peor del caso es que a veces pagan para perder casos que estaban para ganarse. Entonces, por eso la insistencia de que por lo menos consulten una segunda opinión. Si ya tienen al abogado de confianza, estén seguros que ese abogado se la sabe de todas a todas, y él se va a hacer cargo del asunto agrario, pues adelante, es decisión tuya, al final de cuentas. Pero consulta una segunda opinión, así como los médicos cuando te diagnostican una enfermedad seria, delicada, no te quedas conforme, pides una segunda opinión. Y para cerrar, la regla. En el derecho agrario existen principios del derecho, en generales, existen principios del derecho en particulares, pero pocos saben que existen reglas del derecho en materia agraria. Y las reglas del derecho no están escritas ni en la ley, ni en una jurisprudencia, ni en una tesis, ni en un libro. Simplemente existen y te las aplican. Y muchos abogados, abogadas desconocen de estas reglas, y aquí aplican esas reglas. La regla dice que el hijo
no puede demandar lo que era obligación de demandar por parte del papá. Si el papá no demandó en pocas palabras, significa que consintió el acto. Y ahí el hijo no tiene nada que andar reclamando. Porque, insisto, se entiende que hay consentimiento. O si el papá ignoró, nunca se enteró, o fue indeciso, o tenía indecidia, como dicen por acá por el norte, es asunto y problema del papá, que en su momento no demandó, aunque haya fallecido inconforme ya en sus últimos meses, pero si no demandó, el hijo ya no tiene derecho a demandar, salvo, insisto, en los ejemplos de Gatepose, donde viene el contrato, hay dices el consentimiento, hay falta de requisitos de legalidad, ahí sí le nace el derecho al hijo, a la viuda, de demandar. Insisto mucho, puse el ejemplo del hijo, porque así lo plantearon en el grupo. Pero el hijo bien puede ser la hija, bien puede ser la viuda, bien puede ser el dependiente económico, el papá del ejidatario si todavía vive, es decir, cualquier persona que haya heredado, ojo ahí, y si era la única parcela, cualquier persona que se siente, que tiene la expectativa de ser el sucesor de esa parcela, de esa única parcela, tiene que acreditar ambos requisitos, ambos intereses jurídicos ante el Tribunal Agrario, que tiene la expectativa y que aparte que considera que el contrato fue ilegal, que el acta de asamblea fue ilegal, etc. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, dejen también sus críticas, muy válida, es bien recibida, nada más háganla con respeto. Dejen también sus saludos, muy importantes. El saludo es lo que nos motiva a los que estamos, el equipo que está atrás de cámara, haciendo posible esto, porque es señal de que, como dice mi madre, los saludos y los agradecimientos siempre te abren puertas de más. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.